encontramos con su director Negrini. Soy de la carrera de educación, mi nombre es José Manuel Mesta Gárate y le voy a hacer una entrevista sobre la evaluación que se dirige acá en la institución educativa, que es José del Carmen Maringanista. La primera pregunta sería, para usted, ¿qué es evaluación? Bueno, la evaluación es un proceso por el cual los docentes recogen información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de retroalimentar, es decir, de orientar a los estudiantes y también obtener información para mejorar su planeamiento. ¿Usted cree que en nuestro país el aspecto de educación está evaluando de manera acertada? Bueno, actualmente hay todo un cambio en este aspecto, ¿no? Hay una norma, la 025, la resolución ministerial 025, que ha cambiado todo lo que es evaluación. El énfasis del Ministerio de Educación está ahora en lo que es una evaluación formativa. Sí, exacto. Eso significa que los docentes ya no van a focalizar su atención básicamente en el producto, lo que se llamaba la evaluación sumativa, sino van a básicamente prestar atención en el proceso. Esa es la diferencia. El otro cambio que se está operando es cambiar de números a letras. Este año el primer grado está siendo evaluado con letras y de segundo a quinto está con números. Eso está generando un gran malestar. Definitivamente este cambio en ese aspecto creo que ha podido ser mejor. Bueno, en esta institución, ¿cómo es que evalúan a los estudiantes o qué tipos de evaluaciones se aplican? Repito, actualmente en el primer grado se utiliza un sistema literal que consta de 4 letras. AD, que es logro destacado, A es logro previsto, B en proceso y C en inicio. Esas son las notas que se van a reportar a los padres de familia. Ya no van a haber notas numéricas de 0 a 20 que habían antiguamente. Es lo último que mandó el ministerio, si no me equivoco. Exacto, eso es la norma del primer grado. Pero para segundo a quinto vamos a seguir usando los números. Okay. Eso es el cambio que se ha dado, ¿no? Que está generando desorden, sí, y que ha generado malestar en los docentes porque unos registros tienen que estar llenados con letras y otros registros están llenados con números. Entonces hay una parte procedimental que está realmente siendo muy complicada. ¿Y a los docentes en este caso también se los evalúan? Bueno, la evaluación de los docentes es diferente, ¿no? Es decir, la evaluación de los docentes se hace en función a las rúbricas. El Ministerio de Educación, desde el año 2016, con diferentes modificaciones de la norma, enfatiza 5 aspectos en los cuales se tiene que evaluar. Uno de ellos, por ejemplo, es el involucramiento de los estudiantes en la clase. Es decir, el docente tiene que hacer sus mejores esfuerzos para que el estudiante se involucre, participe de la clase. Entonces, ¿cómo se evalúa esa rúbrica que estoy tomando como referencia? A 4 escalas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 1 y nivel 2 es como que desaprobó. Nivel 3 y nivel 4 es que sí hace que sus alumnos participen, que se involucren en su clase, ¿no? Otra rúbrica, por ejemplo, es genera un espacio de confianza o de amistad, ¿no? También tiene que ver con la misma escala, ¿no? Es decir, hay 5 aspectos que cualquier observador, en este caso una autoridad educativa, claro, cuando entra a la clase y observa, tiene que hacerlo en función de esas 5 rúbricas. O sea, sí se entra a clases para poder observar. Por supuesto, es la única manera cómo observar que el profesor está desarrollando su clase, ¿no? Lo ideal sería que en algún momento tengamos cámaras en cada una de las secciones, ¿no? En cada una de las horas. Eso sería lo ideal, pero pasará mucho tiempo. Claro. Usted al inicio me mencionó algo de lo que es la retroalimentación. En caso de los docentes, también en la rúbrica, por ejemplo, que usted menciona, ¿se aplica también a los alumnos en las clases? Por supuesto. Yo creo que hacer cualquier evaluación y que no haya retroalimentación no tiene ningún sentido. O sea, definitivamente la retroalimentación es importantísima, es clave tanto para el docente y tanto como los estudiantes. Ahora,
¿Cómo retroalimentar? Ese es otro tema. Ya, claro, ahí va cambiando la estructura. Así es. Una pregunta un poco aparte. En esta institución educativa, ¿los estudiantes participan en las evaluaciones promovidas por instancias diferentes a la institución? Como evaluaciones censales, las que realizan las regionales, nacionales. Estamos obligados. Obligados. O sea, no hay elección. Simplemente tenemos que participar. O sea, definitivamente todo. Por ejemplo, este año en noviembre se va a aplicar la S 2019. ¿No? Uh-huh. Ya hemos planificado más o menos, conversado con los maestros, qué estrategias tenemos que utilizar para tratar de lograr buenos resultados en esas evaluaciones, ¿no? Hace poco se han aplicado las pruebas de evaluación regional de aprendizaje. También es una situación que... Sí o sí van a ser tomadas en este colegio. Ya se tomaron. O sea, la evaluación regional de aprendizaje ya se tomó. Y se ha tomado de primer y segundo grado. Ahora, lo más simpático del asunto es ¿quién financia esto? ¿Ah? Desde la perspectiva crítica, discúlpame que sea crítico, ¿no? La autoridad te manda la hoja de las preguntas y listo. Trasladar ese costo a los estudiantes, ¿no? Es decir, el Colegio Marín Arista, gracias a Dios, tiene sus rentas, tiene sus ingresos, y a los padres de familia no les ha costado absolutamente nada la aplicación de la evaluación regional. Sin embargo, hay colegios que no tienen los ingresos que tiene el Marín Arista. Es decir, ese costo de esa prueba, ¿a quién se le traslada? Necesariamente al estudiante. Uh-huh. Y ahí yo creo que hay una debilidad. El mismo colegio lo asume, todos esos costos. Claro, el mismo colegio lo asume. El Marín lo asume. Hemos gastado una especie como 1000 y pico de soles en aplicar la prueba, porque el colegio tiene. Pero hay colegios que no tienen esa cantidad de plata, ¿no? En ese sentido, yo creo que las autoridades de las instancias administrativas superiores, así como piden aplicar una prueba, también deben dar la prueba, pues. Los recursos para también exacto. Listo. ¿Entendiste? Claro. Bueno, en la institución educativa, ¿se ha formado alguna comisión o grupo para evaluar los logros de los estudiantes? Hay una comisión, obvio, hay una comisión de aprendizajes. La organización de un colegio ha cambiado desde la dación de la norma sobre escritorios limpios. Ya. Es decir, se ha simplificado un poco la tarea de los directivos. A nivel de colegio hay 4 macrocomisiones. Una de esas macrocomisiones se encarga de los aprendizajes. Ahí está tu respuesta. Es decir, sí hay una macrocomisión que se encarga de todo, de ver el mejoramiento de los aprendizajes. Perfecto. Definitivamente. Okay. ¿Qué miembros de la institución educativa han rendido o rinden evaluaciones para trabajar aquí? O sea, como docente, digamos, si yo quiero venir y trabajar acá, ¿qué evaluación se debe tomar? Si tú quieres venir acá a trabajar a un colegio del Estado, Exacto. primero tienes que postular, pues. O sea, y la postulación se hace a través de todo un procedimiento, ¿no? Es decir, hay una prueba nacional. La prueba nacional es una prueba que la administra el Ministerio de Educación. Tú como docente que tienes título bajo la manga, te inscribes en el portal del Ministerio, ¿no? Ratificas esa inscripción en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación te da un comprobante que te has inscrito. Vas a la sede donde te toca dar el examen, te rankean de acuerdo a ese resultado y luego viene la etapa descentralizada. Estoy hablando para lo que es el proceso de nombramiento, el nombramiento docente, ojo. Ya. Entonces viene en la etapa descentralizada, ahí tú tienes la opción de escoger a qué colegio quieres ir de acuerdo a las vacantes que se presentan, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el año pasado hemos tenido nombramiento de 2 docentes del área de arte. 2 docentes que se presentaron acá, se siguió todo el procedimiento y se han logrado nombrar acá. Es decir, ya tenemos 2 docentes nombradas acá por ese concurso. Este año va a haber concurso también. No sé si esta pregunta fuera muy atrevida, pero en su caso, por ejemplo, ¿usted cómo ha llegado a trabajar aquí en la institución? ¿Fue el mismo proceso? En mi época las cosas eran diferentes. Sin embargo, para acceder al cargo de directivo, sí di una prueba.
definitivamente. Para acceder al cargo directivo sí di un examen, una evaluación, desde mi primera vez que postulé. Ahora, para acceder a una plaza docente en mi época era diferente. No había un examen, simplemente entrabas a trabajar de acuerdo a lo que a tus documentos que presentabas en tal o cual determinado UGEL, ¿no? Yo en esa época me presenté a un UGEL de San Juan de Miraflores y empecé a trabajar en un pueblo joven, es decir, donde nadie quiere ir a trabajar. Así es, ¿no? Era diferente, las reglas eran diferentes, ¿no? Ya todo esto Así es, ha cambiado. Y bueno, esto ya por último, ¿qué recomendación diría, por ejemplo, a estudiantes que estén estudiando para la docencia, así como yo? ¿Qué recomendaciones usted daría? Que le pongan mucho punche, que le pongan muchos deseos de hacer las cosas bien, que esperamos mucha sangre nueva. El sistema necesita mucha sangre nueva, mucha gente con entusiasmo y con muchas ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Lamentablemente a veces el trabajo te desgasta, ¿no? Sí. Pero hay que buscar formas de recargar las baterías para seguir adelante. Bueno, eso sería todo entonces, director. Para servirte. Muchas gracias en realidad, ¿eh? Ya. Gracias por su tiempo.